Bien, continuando con esto, entonces vamos a tomar una API que está hecha en Python y en Fast API y vamos a desplegarla en AWS. Pero antes debemos ver qué es, ya vimos qué es AWS Lambda, entonces básicamente es una función en la que yo tengo una determinada lógica, pero al final AWS la despliega como si fuera una API. Y solo se va a activar en el momento que hagamos el request. Obviamente pues esto incurre en costos, pero pues como estamos con la capa gratuita, pues tenemos muchas solicitudes gratuitas. Um, AWS, aparte de esta función, pues tiene algo llamado Serverless Framework. Serverless Framework no es más que, como lo dice la documentación, nos ayuda a desarrollar e implementar funciones de AWS Lambda junto con los recursos de infraestructura de AWS que se requieren. Es un cliente que ofrece una estructura, automatización y mejores prácticas listas para usar, lo que permite concentrarse en crear arquitecturas sin servidores sofisticadas basadas en eventos compuestas por funciones y eventos. Eh, este framework lo que hace es gestionar todos los servicios o funciones lambda que nosotros montemos, porque podemos tener una arquitectura donde tengamos 5 funciones lambda y necesitamos orquestar de alguna manera todas estas funciones lambda y sus dependencias y la forma en la que son desplegadas. Entonces, para no hacer esto tan manual, pues AWS Serverless Framework lo que nos permite es, a través de una sintaxis de un punto YAML, que es la sintaxis similar a Docker Compose o este tipo de archivos como en Kubernetes, que es una sintaxis fácil. A través de un archivo .yml podemos declarar toda la arquitectura que va a tener nuestra función lambda o nuestro servidor como tal, y cómo estas funciones lambda se pueden conectar con otros servicios de AWS como Amazon S3, que es para almacenamiento, o por ejemplo una base de datos Dynamo para poder almacenar datos en ella, o poder comunicar nuestra función lambda con la infinidad de servicios de AWS que existen y que pues por ejemplo, no sé, Event Bridge, que es para registro de eventos, o imagínense todos los servicios que tenemos en AWS Lambda. Podemos conectar nuestra función lambda con todos estos servicios que pues proporciona como tal AWS. Y para eso podemos utilizar Serverless Framework para poder gestionar todas esas conexiones, gestionar los requerimientos de la lambda, etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer es partir de una base, y es que vamos a crear una carpeta. Igual les voy a dejar el repositorio donde tenemos todo esto. Entonces vamos a crear una carpeta nueva. En este caso pues yo le puse simplemente AWS Lambda Countries API en este caso. Y aquí lo que vamos a hacer es, yo tengo el código de una API que lo que hace, que la he mostrado en videos anteriores, es de una prueba técnica de backend Python, y es una API que se conecta a otra API, valga la redundancia, que se llama REST Countries. Y este REST Countries lo que hace es, en el endpoint all, retorna una información acerca de países. Lo que hacemos con la API es procesar esa información de acuerdo a los requerimientos, que si quieres se pueden ver el video ahí. Pero básicamente esto lo que hace es procesar la información por país de ese JSON que retorna la API. Toma una llave llamada lenguaje, que sería el lenguaje del país, lo encripta en SHA-1, que es un tipo de encriptación, y al final retorna un JSON. Simplemente eso es lo que hace la API. Entonces esta API pues necesita obviamente un requirements, porque estamos utilizando un framework como tal. Sí, estamos utilizando un framework. Entonces pues necesitamos eso como tal. Y lo que vamos a hacer, aquí estoy en Linux, vamos a crear un ambiente, un entorno virtual para poder instalar la API y ver cómo funciona.
¿sí? Entonces ya activé el entorno virtual. Ahora vamos a instalar los requirements. Instalamos los requirements. Vamos a agregar un git ignore como tal. Git ignore y listo. Ya tenemos los requirements. En el git ignore vamos a agregar que pues se ignore todo lo que tiene que ver con un proyecto de Python. Este git ignore pues es genérico, lo podemos encontrar en cualquier lado. Igual voy a dejar el repositorio de GitHub. Y aquí lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo pegué en que era en este. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es, una vez teniendo todo el requirements, aquí ya estamos activado el entorno, instalamos los requirements, tenemos el git ignore. Vamos a ejecutar la app. Como ustedes ven, pues, bueno, en este caso está, vamos a ir aquí le voy a poner al nombre del archivo, le voy a poner esto, get countries info, y luego vamos a ejecutar el archivo. Como ya lo ejecutamos, miren que se abre una conexión en el puerto 8000 y el endpoint de la raíz está cargando, y mire que ahí nos retorna un JSON con estos datos. ¿Por qué? Porque él al final se conectó a la API y de todo este poco de datos lo que hizo fue sacar los 6 países, los 6 continentes. A cada uno le extrajo el lenguaje y este lenguaje lo encriptó en SHA-1. Y este es el tiempo de ejecución en el que se demoró en procesar cada uno de estos registros. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya tenemos una API funcionando como si fuera un servidor normal, como estamos acostumbrados a montar una API simplemente, que tiene un endpoint en la raíz, que es una función que responde y hace todo el procesamiento de los datos. Y esto es el despliegue del servidor a través de Ubicorn y el puerto al que se expone. Al final, todas estas funciones que están acá, sí, estos son funciones que simplemente tenemos ahí para ejecutar esto, pero al final es un endpoint que se expone utilizando FastAPI. Bien. El problema de esto es que todo esto no está encerrado en una función en específico. Es decir, cuando vamos a AWS, vamos a ir a AWS Lambda con nuestro usuario. Pues si yo por ejemplo le hundo crear una función, supongamos que yo le pongo hello world, quiero hacer una función que diga hola mundo y la quiero hacer con Python, por ejemplo, supongamos. Yo le doy crear función. Dimos crear función sencillamente. Y como ya creamos la función, pues él automáticamente crea la función, y miren que aquí nos muestra el código de la función lambda. No es más que una función de Python que se llama lambda handler y recibe 2 parámetros. El evento, que viene a ser la solicitud HTTP tal cual como viene desde el navegador, que es cuando nosotros estemos llamando el URL de la API que despliega AWS. Y el contexto. El contexto no es más que un objeto de AWS que tiene propiedades especiales a nivel de la función lambda. Y pues al final lo que nos interesa es el evento, el cual pues es el que trae el request del usuario, y de ahí vamos a sacar los datos y vamos a hacer validación. Contexto sirve para otras cosas un poco distintas, después lo vamos a ver, pero él debe estar en la función lambda siempre. Entonces miren que aquí esta función simplemente hace un return de un JSON que dice status code hello desde lambda. ¿Cómo se... Primero, esto aquí no está desplegado como una API, está creada la función lambda, pero no la hemos desplegado.
Entonces vamos a añadir un desencadenador. El desencadenador sería el evento mediante el cual la función lambda se va a activar. Entonces aquí por ejemplo yo quiero que sea un evento, miren que puede ser cualquier evento, puede ser un evento de un evento IoT, puede ser un evento de un log, puede ser un evento de una base, por ejemplo un cognito, un trigger de cognito, por ejemplo que un usuario se autentique en un servicio. Puede ser una base de datos Dynamo, que cuando se ingrese un registro en la base de datos la función lambda se active. O puede ser que se insertó un archivo en un bucket de S3 y al final pues se activa la función lambda, porque ustedes quieren que después de insertar un archivo en S3 se haga un insert en la base de datos o cosas así. Entonces ustedes pueden configurar un evento de todo lo que ustedes quieran de los servicios de AWS que se tienen acá. Entonces al final yo lo que quiero es que sea un evento como tal de API Gateway. API Gateway es como el que gestiona las conexiones HTTP antes de que lleguen a la función lambda. Entonces API Gateway, API Application Services para AWS Serverless. No es más que un intermediario entre el cliente y la función lambda. Entonces es como ese puente que filtra esa solicitud HTTP hacia la función lambda. ¿Por qué la filtra antes de invocarla? API Gateway tiene una serie de validaciones que permiten evitar sobrecostos en la lambda. Por ejemplo, imagínense que, no sé, esa función lambda tenga autenticación, que no todo el mundo pueda acceder a la lambda. Entonces API Gateway antes de eso puede validar si el usuario que está invocando la solicitud en verdad tiene acceso a la función lambda y permite que la request no llegue hasta la lambda, porque eso implicaría un costo, ya que en AWS lambda se cobra por cada uno de los requests. Entonces, además de que API Gateway también puede validar datos antes de que la request llegue a la lambda. Por ejemplo, imagínense que es un método post y el usuario envía un JSON hacia la API, pero digamos que este JSON no tiene una estructura adecuada de acuerdo a lo que se haya definido en el API Gateway validador. Entonces si ese JSON no es correcto, ese JSON de la petición, entonces API Gateway revienta y la request nunca llega a la función lambda, sino que lanza una excepción antes de que llegue ahí. Entonces es un puente que está primero está el cliente, luego está API Gateway y luego está la función lambda. Pero al final API Gateway es el que desencadena la request hacia la lambda. Es decir, cuando yo hago una solicitud hacia API Gateway, que es una petición HTTP, ella decide si al final sí activa o no la lambda. Entonces en este caso vamos a decirle que queremos una API nueva y queremos una API simplemente. No queremos autenticación por el momento y queremos que sea a través de CORS, que es decir, que tenga acceso desde cualquier lado que yo lo llame. En este caso vamos a darle acá. No queremos que tenga como tal. Vamos a ir acá, HTTP. En la seguridad no queremos que tenga nada, así que le vamos a hundir a abrir y le vamos a dar a agregar. Entonces miren que es una configuración muy sencilla, a través de clics simplemente. Cuando hicimos eso, miren que se agregó un desencadenador como tal. Entonces, si yo le doy clic en API Gateway, miren que yo puedo ver los detalles de esto. Tenemos que no necesitamos un header de autorización. Tenemos que CORS está activado, es decir, desde cualquier lado podemos invocar nuestra función lambda. Tenemos que el ID de la lambda es este, y bueno, y este es el recurso que fue desplegado. Pero miren que aquí nos da el URL de la API. Entonces si yo le voy a abrir, tenemos un hello from desde lambda y estamos llamando directamente a un recurso de AWS. En ese momento nosotros ya podemos tener nuestra función lambda desplegada. ¿Cómo vemos los logs de la función lambda? Aquí donde dice monitorear podemos acceder a CloudWatch Logs. Y si vamos a los logs de CloudWatch, CloudWatch es un servicio también de AWS que permite gestionar los logs a nivel de los servicios que tengamos, en este caso una función lambda. Miren que aquí tenemos una petición que se hizo a las 10:17, hace un minuto, que fue la que hicimos. Si yo lo abro,
Entonces miren que aquí tenemos los logs. Obviamente pues dentro de la función lambda, dentro del código, yo no tengo ningún log, es decir, yo no tengo ningún print que haga algo o demás. Cabe destacar que yo puedo modificar la función lambda en real time, es decir, yo puedo añadir aquí literalmente un print y decir estoy en la función lambda, estoy en la función lambda. Yo puedo imprimir estos dos parámetros que llegan, el evento que sería literalmente el objeto HTTP, la request, y puedo imprimir el contexto para que ustedes vean qué es lo que tiene el contexto. Entonces yo puedo mandarle un mensajito aquí que diga event y puedo imprimir el contexto como tal. Si yo le doy deploy, él va a empezar a actualizar la función lambda. Bueno, aquí me equivoqué, le puse una coma de más, entonces ya lo corrijo y volvemos a darle deploy. Ya se ha actualizado correctamente. Si yo vuelvo a hacer una solicitud, ahí dice hello from lambda, y si voy a los logs de CloudWatch deberían haber dos peticiones. Vamos a ver. Entonces miren que aquí hay otra, la 19. Si la abro, miren que acá me imprimió estoy en la función lambda, que fue el print que agregamos aquí, y ahora imprime el evento y el contexto. Este es el event, este sería el objeto que viene de la solicitud HTTP literalmente de AWS del cliente, que pasó por API Gateway y que pues simplemente pues nada, viene desde el cliente. Entonces si yo valido este JSON, miren que él tiene una cantidad de información, la versión de API Gateway, el recurso hacia el cual estamos apuntando, la ruta, es un método, ¿qué tipo de método? Es un get post put, en este caso es un get. Aquí vienen las cabeceras del navegador desde el que estamos haciendo la petición. Tenemos también algunas cosas de AWS, como el host desde el que se está haciendo, el puerto. Si tenemos parámetros de string en el query. Y bueno, y acá por ejemplo tenemos cabeceras de identidad. A ver si esto tiene alguna validación para Cognito, que es un servicio de autenticación, pero como no lo tiene, entonces pues seguimos. Tenemos los parámetros de ruta, el body, en este caso no hay un body porque es un método get, y si es base 64. Bueno, miren que como lo fácil que es desplegar una API en AWS Lambda, pero miren que todo esto fue muy manual, es decir, imagínense que yo tengo 7000 funciones de lambda. Bueno, eso es demasiado. Supongamos que tengo 5 funciones. Pues no puedo estar dándole crear función, luego creando el desencadenador para cada uno de ellos, creando toda la configuración desde la interfaz. Para eso existe AWS Serverless Framework, o también existen otros frameworks de AWS. Por ejemplo, AWS CloudFormation, que es otra forma de, a través de SAM, que es otra forma de hacer los despliegues. El Serverless Application Model, que es AWS SAM, es otra forma de declarar un archivo .yaml. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar Serverless Framework, que es el más popular hasta el momento, y la ruta de aprendizaje de Serverless Framework es muy corta, y me parece que tiene algunas ventajas sobre Serverless SAM. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra API aquí corriendo, pues al final necesitamos convertir esta API ya no en una API de fast API, sino en una función. En una función tal cual que yo la ejecute como si fuera una función de Python y que me retorne la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es definir un lambda handler en nuestro archivo. Y de alguna forma vamos a tener que toda esta lógica que está acá encerrarla para que quede dentro de una función. Entonces yo creo una función lambda, que sería la función lambda de AWS. Ya no necesitamos desplegar el servidor en Fast API, pues porque no es necesario. O sea, en realidad no vamos a tener como tal
pues un despliegue hacia Fast API porque no lo necesitamos, simplemente es una función lambda. Entonces, de acuerdo a esto, aquí yo creé una función lambda que recibe un event y un context, así como la hace AWS, y dentro de ella lo que voy a hacer es llamar a la función runCountriesInfo, la cual es una función que a su vez también obviamente recibe un evento y un contexto. Y esta función a su vez lo que hace es imprimir el evento, el contexto, ok, llama a la función getCountries, que es la que hace todo el procesamiento de la data, sí, y a su vez ese getCountries pues retorna una data y es la que vamos a retornar en un JSON de código de respuesta, json.ans, y de lo contrario si pasa un error pues retorna una excepción. Entonces nuestra función lambda no hace más que llamar a una función que se llama runCountriesInfo, la cual hace el llamado y el procesamiento de la data, que es la función getCountries. Yo lo hice de esta forma porque pues ya tenía el código empaquetado, entonces simplemente llamo a una función y esa llama a la principal. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ustedes podrían incluir todo el código de esta API, lo podrían poner aquí adentro simplemente y funcionaría. Pero la idea del Lambda Handler es que el Lambda Handler no tenga código principal, sino que el Lambda Handler es como el orquestador de toda la Lambda, el que recibe la petición y redirecciona los datos hacia funciones que estén modularizadas en tu código. Entonces el Lambda Handler no debería ser un archivo muy largo, es decir, no debería ser un script muy largo. En este caso yo tengo todos los datos, todo el código aquí, pero pues no es lo correcto es modularizar el código. Pero bueno, el objetivo de esto es simplemente ver cómo desplegar una API hacia AWS. Entonces, ¿cómo yo pruebo esto? Pues yo puedo crear acá, vamos a probar esto como si fuera una API. Entonces yo voy a crear un test lambda-handler.py y voy a importar el lambda handler desde este getCountriesInfo sync, que es donde tenemos todo. Es decir, voy a importar esta función lambda handler y la voy a llamar. Voy a darle from getCountriesInfo sync import lambda handler, que sería la función que hace el llamado a todo. Ese lambda handler recibe dos parámetros, el evento y el contexto. Entonces, el event, pues en este caso es un evento HTTP, pero si ustedes ven en nuestra función lambda nosotros no estamos haciendo nada con el evento, porque es simplemente un método get, y nosotros no necesitamos parámetros del frontend para hacerle el procesamiento de la data. Nosotros simplemente ejecutamos algo y retornamos una data. Lo que necesitamos es que se active la lambda, pero para eso no necesitamos usar ninguna propiedad del evento ni del contexto. Entonces yo puedo simplemente declarar a la llamada response, que se va a hacer lambda handler, y este event puede ser un diccionario vacío y el context también, porque al final yo no estoy usando esas dos cosas para nada, pero sí necesito ponerlas porque la lambda sí la necesita, en este caso para probarlo. Vamos a imprimir el response y vamos a ejecutar esto. Bueno, en este caso pues como abrí una nueva ventana, pues me dice que aquí ya tengo el entorno virtual activado. Voy a decirle Python 3 test lambda handler. Entonces cuando yo le doy eso, voy aquí a setear el entorno virtual. Cuando yo le doy eso, miren que como tal la función retorna esto, un JSON. Entonces al final yo lo que hice fue convertir una API normal en una función lambda, que lo que hace a AWS no le importa lo que haga esa función, lo único que necesita es que esa función haga un código determinado. Ya tú verás cómo llamas ese código, que en este caso yo llamo una función que a su vez llama otra función que es la principal, y esa es la que hace todo el procesamiento y me retorna la respuesta. Entonces como yo ya tengo esa función, al fin y al cabo lo que hace todo es este lambda handler. Que eso llame adentro otras funciones y etcétera, pues no me importa, pero al final yo voy a obtener una respuesta desde runCountriesInfo, que es la función que gestiona el llamado a la función principal, y si hay un error pues retorna la respuesta. Entonces lo que yo necesito es decirle a AWS, mire, yo lo que quiero es que usted pues lo que haga es desplegar mi función lambda
que sería este lambda handler. Yo lo que necesito es que AWS cargue todo este código y al final diga, mire, la API que usted va a desplegar en API Gateway es este lambda handler. Pero sin ir a la interfaz, sin subir el código manualmente, sino utilizando algo desde acá. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo llamado serverless.yml y aquí vamos a declarar una sintaxis que nos va a permitir tomar la API, hacer la API. Lo primero es que vamos a declarar el service. Entonces yo voy a llamar al servicio, por ejemplo, countries info service. Vamos a declarar que es la versión 3. Vamos a declarar un proveedor que va a ser AWS. Vamos a decir que el runtime en este caso de Python va a ser Python 3.8. Esto es muy importante. AWS Lambda permite hasta la versión 3.9 de Python. En este caso yo voy a usar la 3.8. Por lo tanto, la versión que ustedes utilicen de Python deben tenerla instalada en su sistema. Supongamos que ustedes tengan Python 3.10, como es mi caso, que en Ubuntu siempre viene la última versión de Python. Deben instalar Python 3, la versión que van a utilizar de AWS Lambda, que la máxima es, pues en este caso la máxima versión es la 3.9. Si ustedes no tienen la versión, deben hacerlo porque el código, cuando vayan a hacer el deploy, necesita de la versión de Python que ustedes estén declarando en su función, pues, de AWS Lambda. De acuerdo a eso, pues yo tengo instalado Python 3.8 también. Entonces simplemente lo hacemos. Acá ya declaramos el proveedor. Miren que es una sintaxis de YAML. Entonces ustedes van declarando el nombre de su servicio, la versión del framework que estás utilizando de serverless, simplemente eso. Y luego en el serverless lo que van a hacer es declarar la función. Entonces aquí viene la declaración de la función. Entonces miren que por ejemplo dice functions, yo le puedo poner cualquier nombre a la función, generalmente se hace de esta forma, getCountriesInfo. Acá lo que vamos a hacer es, en el nombre de la función vamos a decirle que con esta variable de entorno tome el stage, que en este caso es dev, y le ponga dev-countries-info. En este caso, si el stage fuera producción, pues ya podemos tener una para producción y otro para develop. Esto es muy importante, el handler. Cuando dice el handler, es que aquí le vas a decir, mire, esta API va a apuntar a la función lambda que está en el archivo getCountriesInfo, en este caso sería sync. Igual lo podemos llamar getCountriesInfo, simplemente. Que en este caso sería este. Y acá le decimos getCountriesInfo y listo. Él va a ir al archivo en la raíz, porque está al mismo nivel del archivo. O si lo tienen en otra carpeta, pues especifican slash, la carpeta y bueno, y donde esté la función, el archivo. Entonces, de getCountriesInfo vas a tomar el lambda handler, que vendría a ser esta función lambda handler. Entonces él va y busca en ese archivo ese lambda handler. Y ahora lo que necesitamos es el requirements. Entonces, ¿cómo se instalan los requerimientos en una función lambda? Sencillo. Hay varias formas. La primera es subir todas las dependencias literalmente a la función lambda, es decir, que en el código de la lambda acá ustedes tengan una carpeta literal todas las dependencias desempaquetadas a la raíz y que este módulo pueda importar esas dependencias. Pero eso no es eficiente por varias cosas. Primero, esta función lambda tiene un límite de 50 megas para dependencias. Segundo, si tienes todas las dependencias desempaquetadas en la raíz, no puedes visualizar el código desde la interfaz de AWS porque te va a salir un error que dice esta función es demasiado grande para poder visualizarla en el editor. Entonces, aparte del tamaño, 50 megas no es nada para las dependencias de Python. Estas dependencias generalmente se llenan instalando librerías comunes como pandas, todas estas librerías de procesamiento de datos o cosas así. Se llena con facilidad, entonces no es recomendable poner los requirements desempaquetados en la lambda. Lo que se hace es definir un layer
hay muchas formas, pero en este caso yo lo estoy haciendo de esta forma. Hay algo llamado layer de AWS, que es simplemente una forma de separar las dependencias de la lambda. Y en este caso vamos a instalar las dependencias en un bucket de Amazon S3, que Amazon S3 es un servicio de almacenamiento simplemente. Entonces lo que yo hago aquí en este caso es que declaro mi función, le digo que se va a llamar, el nombre de la función va a ser este. El handler, es decir, de dónde va a tomar el código, es del archivo getCountrysInfo, el lambda handler. Y el layer, de donde va a tomar las dependencias necesarias para que este código funcione, que en este caso es request, pandas y todas estas cosas. Pues simplemente lo va a tomar de ese archivo como tal, de ese layer, pues, por decirlo así. Esta va a ser la ruta, el endpoint hacia el cual va a reaccionar el método get, que se va a llamar CountrySinfo. Y el timeout, esto cabe aclarar, las funciones lambda en AWS tienen un timeout. Es decir, el timeout por defecto, si no estoy mal, es de 30 segundos, de 3 segundos, perdón. Es decir, si la función se demora más de eso, se cae la solicitud. Pero tú puedes modificar ese timeout a un tiempo mayor. La idea de las funciones lambda es que no se demoren tanto, por eso nuestro código debe estar muy bien modularizado para que un request no se demore tanto. Porque estas funciones no están hechas para grandes procesamientos de datos, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer un proceso que tarda 2 horas, pues hay servicios que son mejores que AWS Lambda. Pero si ustedes requieren una aplicación web en la que son APIs que están respondiendo continuamente al flujo de un usuario, aquí es donde es muy recomendado las funciones lambda, porque son solicitudes a las que se realiza un procesamiento grande de datos, pero no se demora mucho. El tamaño de la memoria y la arquitectura. En este caso, pues ya declaramos nuestra función. Ahora lo que necesitamos es declarar el primero. Bueno, en este caso ya tenemos el layer como tal, ¿cierto? Ahora lo que necesitamos hacer es declarar ese layer. O sea, ¿dónde va a estar ese layer? ¿En dónde vamos a guardar las dependencias? Entonces vamos a declarar otra sección de este serverless que se llama custom. Y aquí en este custom va a ir el bucket. Entonces, este enBucket simplemente lo que va a hacer es retornar o sea, va a setear esta variable de entorno bucket con este nombre, CountrySinfo Serverless. Vamos a decir que esto es una llave para declarar de que los requirements, es decir, el requirements.txt que viene en nuestro código, sea dockerizado. Es decir, construya un container de Docker y dentro de él va a instalar las dependencias. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque nos ayuda a ahorrar espacio. Y puede ser un container, puede ser unas dependencias que pesen lo que sea y el Docker lo va a empaquetar. Luego de eso vamos a decir que el layer pues se va a llamar Python Requirements Lambda Layer, que es como tal como lo llamamos en la función. Es decir, acá lo llamamos y aquí lo estamos creando como tal. Este layer va a tener una descripción. Es un layer con los requirements para la función, la API getCountrySinfo. Y el runtime con el que va a ser compatible es Python 3.8, que sería el mismo con el que está construida la función. Luego de eso, lo que nosotros necesitamos hacer es decir qué es lo que vamos a incluir dentro de nuestra función lambda. Entonces, cuando nosotros decimos qué es lo que queremos incluir, es decir, la función lambda va a tener este archivo y este archivo. Y va a excluir, es decir, no va a subir al código de la lambda el BEM, pues el BEM no, porque es el entorno virtual local que nosotros utilizamos para desarrollar localmente. Ese BEM ya no es necesario porque ahora lo que va a hacer es apuntar hacia un lambda layer que está almacenado en un bucket de C3 y de ahí va a tomar las dependencias. Luego test, en este caso no tenemos test por ahora. Node modules, que es una carpeta que se crea automáticamente cuando instalamos serverless, que ahí ya vamos a ver cómo instalarlo porque tenemos que configurarlo. PyCache, que es la típica carpeta que se crea cuando uno ejecuta un script de Python. El .env, pues si hubiera un archivo .env, pero no lo hay. Package.js, esos archivos se crean cuando instalamos serverless framework. Y el test local lambda handler.py, que es el que pues estamos acá creando como tal. Entonces, ¿qué sucede? Luego de esto, lo que va a suceder es que listo, ya incluimos los paquetes.
Ahora lo que necesitamos es instalar Serverless Framework. Serverless Framework es una librería como tal que nos permite hacer el deploy. Entonces, para poder instalar Serverless Framework, pues por acá tenemos un README. Simplemente vamos a crearlo acá. Entonces, lo primero es, ustedes deben tener varias cosas instaladas. La primera es Docker, AWS CLI, que es el cliente de AWS. Tenemos que tener instalado Serverless y tenemos que tener un usuario con Access Key y Secret Key de AWS, que ya vamos a ver cómo lo creamos. Lo primero es instalar Docker. En el README les voy a dejar páginas donde pueden ver cómo instalar Docker. No me voy a centrar en la instalación de Docker, simplemente asegúrense de que cuando instalen Docker, ustedes ejecuten el comando docker -- versión y les saque la versión de Docker y puedan ejecutar comandos de Docker como Docker PS. Una vez instalado Docker, necesitan tener instalado Serverless. Para instalar Serverless, simplemente se vienen acá y acá está el comando. Mire que aquí les dejo una página donde se pueden ver cómo instalar Docker en Ubuntu. Si es Windows, pues ustedes deberían buscar cómo instalar Docker en Windows. Para instalar Serverless, también lo mismo. Utilizamos npm, que es el gestor de paquetes de Node o de JavaScript, y en este caso utilizamos npm para instalar Serverless. Cuando lo vayan a instalar, ahí les va a empezar a cargar como si fuera una librería normal. npm install -j serverless. Entonces él empieza a instalar. Bueno, en este caso necesitamos ejecutarlo con sudo. Como administrador. Ahí ya instaló y miren que si vamos acá, bueno, ahí ya instalado Serverless. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es que antes de que se despliegue esto, se instalen las dependencias, pero esas dependencias, una vez instaladas, son las que van a ser enviadas al bucket de C3 y allá mismo es que se van a guardar. Es decir, en sí el comando que nosotros hacemos localmente pip install -r requirements no es que se vaya a ejecutar en un bucket de C3, porque S3 solo es almacenamiento, no es un servidor como tal que pueda ejecutar comandos. Y como no vamos a ejecutar nada en la lambda, pues la lambda simplemente es el código que vamos a subir. Lo que vamos a hacer es utilizar una librería del framework Serverless que se llama Serverless Python Requirements. Vamos a instalarla y lo que hace esta librería es que cuando leemos Serverless Deploy, él va a leer el archivo Serverless, pero a su vez antes de hacer el deploy arriba, va a instalar el requirements de forma local y esos datos instalados son los que él va a subir al bucket de C3 para que ya estén las dependencias allá arriba. Pero nosotros no vamos a hacer nada, simplemente vamos a decirle deploy y él hace automáticamente eso, pero con esta librería. Como ya instalamos la librería, miren que aquí se creó una carpeta llamada Node Modules, que tiene un resto de cosas que son los módulos de Node cuando hicimos el npm install. Por eso es que en el server nosotros excluimos esos datos para que no se suban al bucket ni a la función lambda. Entonces, una vez hecho esto, pues ya estamos ignorando eso y lo que nos queda es ya tenemos instalado Serverless, ya tenemos instalado la dependencia de Requirements. Ahora nos falta el usuario de AWS. Entonces, cuando ustedes estén acá en AWS, lo que necesitan es irse al panel de AWS y se van y escriben IAM. IAM es un servicio de AWS, bueno, más bien es como el panel de administración donde ustedes configuran las políticas de acceso hacia los recursos de AWS. Entonces, como aquí dice Identity and Access Management, entonces el panel de IAM lo que permite es gestionar usuarios, gestionar permisos, creación de grupos, creación de reglas, etc.
todo lo que tenga que ver con políticas de AWS. AWS tiene un montón de políticas que ustedes se pueden leer, donde podemos ver todas las políticas que tiene AWS para accesos, ¿no? Entonces tenemos acceso al marketplace, tenemos accesos de la VPN, tenemos accesos hacia los distintos servicios de AWS, tenemos también accesos hacia recursos de AWS, en fin, infinidad. Lo único que nosotros necesitamos es que con este usuario que ustedes crearon vamos a crear otro usuario. Nosotros podemos hacer eso. Lo único que necesitamos es un AWS Access Key y un Secret Key, que es como un usuario y una clave. Podemos crear otro usuario. Que en este caso le damos aquí en usuarios, le damos agregar usuarios, le ponemos test lambda course, test lambda countries, por ejemplo. Queremos que tenga acceso a la consola de AWS y decimos que queremos crear un usuario de IAM como tal. Luego de eso le damos donde dice contraseña generada automáticamente. Le damos siguiente. Como no tenemos un grupo, le damos a ajustar políticas directamente. Estas son las políticas de AWS. Le damos que queremos que sea un administrador. Le damos siguiente. Le damos crear un usuario. Entonces mire, le damos descargar archivos CSV. Él nos descarga como tal el URL hacia el cual podemos acceder con el usuario en AWS y el nombre del usuario y en este caso la clave, que pues ya la tenemos en el archivo. Aquí pues ponemos la contraseña anterior, que es la que venía con el archivo, y le ponemos una nueva contraseña, que puede ser la misma pero con un asterisco en este caso. Una vez hecho esto, pues ya tenemos acceso hacia AWS. Este es el usuario que va a hacer deploy de nuestro código. Ese es el usuario que va a hacer deploy. Acá, cuando nosotros instalamos la librería de Serverless Requirements, no le agregamos el plugin dentro de el Serverless. Y listo. Ahora lo que necesitamos hacer es que una vez tenemos, entonces recordemos, hagamos un repaso de lo que nosotros necesitábamos. Está el npm, que es el gestor de paquetes de Node, npm --version para ver que esté correctamente instalado, ya lo instalamos. Docker ps para ver que tenemos Docker y tener instalado el cliente de AWS. En el caso del cliente de AWS, pues simplemente lo que vamos a hacer es vamos a ir por acá, bueno, vamos a ir por acá. Listo. En realidad el cliente de AWS pues lo podemos instalar, pero por ahora no lo necesitamos, solamente con el comando de serverless. En el readme está el comando de serverless, que sería serverless config credential provider AWS. Entonces mire que este comando dice serverless, que es la librería que ya instalamos, config credentials, es decir, para que se logue en AWS. El provider va a ser AWS y él pide el access key y el secret key. Para poder en este usuario que acabamos de crear ese access key y ese secret key, vamos a darle aquí en el menú y le damos credenciales de seguridad. En credenciales de seguridad nosotros podemos crear, vamos acá abajo y acá donde dice claves de acceso le damos crear clave de acceso y le damos que queremos añadir a la interfaz de comando de línea de comandos del CLI como tal. Luego le damos siguiente, entiendo la recomendación, no sé qué, siguiente, y aquí decimos credentials countries if, por ejemplo. Le damos crear clave de acceso. En este caso miren que ya nos dio una clave de acceso. Esto lo tenemos que copiar, ¿sí? Lo guardamos.
Entonces tenemos una clave de acceso y una clave de acceso secreto, ¿no? Podemos descargar también el archivo CSV, ¿no?, que teníamos ahí. Entonces acá en credenciales de seguridad, pues ya nos tiene que aparecer aquí esto. Entonces aquí están pues los datos como tal. Recuerden que eso pues tenemos que copiarlo, porque si no pues luego eso se pierde. Bueno, en este caso voy a darle crear clave de acceso nuevamente porque no lo alcancé a copiar, no se me copió. Voy a poner countries info credentials. Entonces acá voy a descargar el archivo CSV para que me descargue como tal. Y miren que el archivo CSV pues me descarga esto como tal: el access key, el secret access key. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros lo que vamos a hacer es que ya en el comando de acá de serverless config credential vamos a copiarlo y vamos a editarlo. Entonces vamos a decirle: mire, yo quiero que usted acceda con este secret key, que es el que está en el archivo, que sería este secret access key, y este access key, que sería el primero como tal. Bueno, en este caso me lo copié mal, vamos aquí a borrar. Damos enter. Él nos dice que pues como tal el perfil de default ya está configurado. Entonces pues nosotros podemos darle menos force para que se sobrescriba, pero queremos crear un nuevo perfil. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una función lambda desplegada con otro usuario, que es esta misma. Entonces simplemente vamos a, no sé si por ejemplo en este comando le podemos decir --profile y el nombre de un perfil, profile countries. Bueno, aquí me equivoqué porque el provider es AWS. --provider AWS --secret, y luego le podemos decir --profile. Listo. Ajá. Entonces, como nosotros le dijimos --profile AWS countries info, él creó un nuevo perfil y configuró que estas son las credenciales para acceder con ese usuario. Ahora lo que vamos a hacer es que, pues como yo ya tengo desplegada esa función lambda, voy a removerla desde lo que yo ya tengo. Entonces, denme un momento, voy a dejar todo como si no tuviera instalado absolutamente nada, para que ustedes puedan ver cómo desde cero esto se explica. Y ya estoy un minuto con ustedes mientras se desinstala la lambda que tenía. Entonces ya lo removí. De hecho, si yo voy hacia AWS, no sé si recuerdan que tenía una función lambda. Por ejemplo, aquí en lambda, vamos a ver, tengo solamente la de Hello World, pero ya no está la de Countries Info que tenía. Entonces pues ahora bien, como ya tenemos todo listo, pues no es más que decirle sls deploy, y él lo que va a hacer es deployando Countries Info Service al stage de dep. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue leer este YAML y empezar a interpretarlo. Y miren que él crea una carpeta llamada .serverless, y dentro de él va creando cosas. Entonces, por ejemplo, el Countries Info Service es todo el código empaquetado que corresponde a la función lambda, que en este caso sería el getCountriesInfo, el serverless y lo que nosotros especificamos en el include. Lo que dice Python Requirements es literalmente el entorno virtual, pero instalado dentro de ese .zip.
que ese es el zip que va a ir hacia el bucket de C3, y desde ahí Lambda va a través de este serverless, va a decir, mire, váyase a ese bucket de C3 y tome ese punto zip que ahorita está actualmente aquí en local, pero dentro de unos minutos va a estar. Entonces miren que aquí dice uploading service python requirements.zip to S3. Es decir, él está subiendo este punto zip de requerimientos hacia un bucket de C3. Luego actualiza el CloudFormation Stack como tal. Y recuerden que estamos aquí en nuestra interfaz de AWS con el usuario que acabamos de crear, Test Lambda Countries. Ustedes también podrían haber creado las credenciales de seguridad para el usuario principal, que fue el que creamos, simplemente dándole acá y credenciales de seguridad. Pero me gusta siempre crear usuarios para que puedan hacer deployments. Imagínense que es como un administrador, ustedes son el administrador y ustedes crean un usuario con políticas de IAM para que ese usuario pueda hacer deployments hacia en AWS. Y con ese admin, que sería el usuario principal suyo, ustedes pueden gestionar esos usuarios, pueden quitarles permisos, pueden hacer y demás cosas. Entonces, al final esta configuración es mucho más sencilla que SAM, porque ustedes solo se deben preocupar por tener instalado Docker, tener instalada la librería de serverless con npm, tener instalado el plugin de serverless Python requirements y tener instalado y tener creado el usuario en AWS, que todos son simplemente 3 comandos y la creación del usuario que se hace con puros clics. ¿Qué sería? Que los comandos están aquí. Entonces miren, aquí ya desplegó como tal nuestro servicio. Si nosotros vamos a AWS y recargo, ya tenemos la función lambda. Si yo la abro, acá tenemos el código de la lambda donde solamente está el get countries info, el requirements, el readme y esto como tal. Entonces, como ya tenemos la función lambda, miren que aquí no hay ninguna dependencia, es decir, aquí no está ninguna de las librerías como FastAPI y demás. ¿Dónde están esas librerías? Entonces, primero que todo, el deployment nos da el URL. Yo también podría ver el URL aquí en API Gateway, con el que quedó la API. Si yo le voy a abrir, él empieza a cargar. Ahí está ejecutando la API. Miren que ya tenemos desplegada nuestra API en AWS Lambda. Si yo voy aquí a S3, por ejemplo, abro S3, cargando buckets, miren que él carga los buckets. Estos son buckets predeterminados de AWS, pero aquí está el de dice info de service, countries info service, que fue como dijimos que se iba a llamar en el serverless, que es cuando decimos countries info serverless, ¿sí ven? Ese es el nombre del bucket, que sería countries info service serverless. Si yo voy aquí hablo de serverless, countries info service dep, que es el nombre del stage que pusimos en el YAML. Y miren que aquí está el requirements y está el servicio como tal. Entonces, simplemente en el YAML nosotros le dijimos, mire, incluya los requirements de las librerías allí. Cabe aclarar que también este countries info service se sube aquí, porque en realidad la función lambda está tomando el código de ese archivo. Entonces, pues al final nuestra función lambda está tomando, ese es el código como tal. Ustedes pueden ver la estructura de ese punto zip. Ustedes pueden abrir esto y pueden ver qué es lo que se está subiendo a AWS, por ejemplo, para debuguear errores. Miren que aquí se sube en una carpeta llamada Python y ahí están todas las librerías de Python. Countries Info Service, que sería el código que ustedes están viendo tal cual en la consola de AWS. Y listo, eso es todo. Con eso nosotros ya tenemos, por ejemplo, nuestra API en AWS Lambda, y ya sabemos cómo instalar las dependencias en un bucket separado. Ya podemos empezar a hacer peticiones HTTP. ¿Cómo vemos los logs? Pues en monitorear, ya saben que ustedes se van a CloudWatch Logs y ahí ustedes pueden ver las peticiones que se han hecho hacia la API. Aquí yo tengo unos prints del contexto del evento y de simplemente el resultado que retorna la API, que es el que ustedes ven acá. Lo que vamos a ver en el próximo video es, miren que yo cargo este endpoint.
Sí, como tal el pues no tarda mucho, pero vamos a ir acá hacia el código. Entonces lo que sucede es que esto en algunas ocasiones tarda demasiado. Vamos a ver el tiempo de esta función. 757 milisegundos. Vamos otra vez acá. Get wait. Bien. En este caso pues podemos mejorar un poco más el rendimiento de la API, ya que lo que está haciendo acá esa API es como tal hacer varias solicitudes al mismo tiempo. Bueno, hace en un ciclo una solicitud por cada una de las regiones hacia un endpoint de esta API. Podríamos utilizarlo un poco utilizando Async.io para hacer peticiones asíncronas, utilizando esa librería y mejorar más el rendimiento de la API. Pero esto ya es más un tema de código y no del deployment como tal del servicio de AWS Lambda. Luego vamos a empezar a hacer crecer este servicio, como por ejemplo conectarse a Dynamo para que guarde los datos, empezar a, no sé, que cuando podemos crear luego incluso servicios de Step Functions, que es otro servicio de AWS para empezar a crear arquitecturas más grandes. Vamos a ir creciendo este proyecto para que puedan ir viendo cómo se integran más los servicios de AWS. Podemos agregar un authorizer a esta lambda para que no todos los usuarios puedan ingresar, sino que se haga a través de un login o de un token y demás. Esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que se suscriban y nos vemos en un próximo video de AWS.